Jackson e Inver Charmelo, su esposa Doris Gómez e hijos Jorge Luis, Wilson Leonardo Charmelo Gómez. Perteneció a la selección de béisbol menor de Sarasa categoría infantil. Formó parte de la selección de fútbol de Sarasa en las categorías infantil A y juvenil. Entrenador de las selecciones de fútbol de Sarasa en las categorías infantiles y juvenil a mediados de los años 80. Entrenador de las selecciones de futsal de Sarasa, década de los 90. Director técnico de la selección del Estado Guárico en las categorías infantil B y juvenil durante los años 1992 y 1993. Manager de los equipos de béisbol Águilas del Médano en las categorías infantil y prejunior. Director técnico de fútbol campo UNEFA. Técnico de la selección de futsal Juegos Deportivos Regionales 2009. Director técnico de la selección del Estado Guárico en el primer campeonato preinfantil de la Liga Nacional de Fútbol de Salón Menor. Fundador y director técnico del equipo rebelde a mediados de los 80. Hoy disfrutaremos de su oratoria compartida en este escenario del deporte por excelencia en nuestra ciudad. Con ustedes, un fuerte aplauso para recibir a nuestro orador de orden, Wilson Felipe Charmelo. Muy buenos días, deportistas, amantes del deporte, representantes, a la distinguida en la mesa. No soy tan, ¿cómo se dice eso? Protocolar. Saludo al ciudadano alcalde Carlos Castillo, a mi compañera de clases en el Francisco Salias, sí señor, Dani Ramos, a Javier Guzmán, mi compadre, mi hermano, Popeye Aguilar, con quien iniciamos en el mundo del deporte por allá hace unas cuantas lunas, representante de la Cámara Municipal y representante de los cuerpos de seguridad del Estado. Nos hemos reunido en este espacio, que en otrora era conocido como la Canchita del Carmen o la Placita El Carmen. Ahora cancha techada de usos múltiples, profesor José Francisco Lucho Torrealba, con motivo de la 79ª edición de la Misa del Deporte, que se acaba de celebrar hace pocos minutos, y Día Nacional del Deporte. Nuestro municipio general Pedro Sarasa Manrique forma parte de los 17 estados con actividad agropecuaria. Las primeras actividades deportivas o recreativas que se conocen acá fueron inherentes a las actividades del llano: el coleo, las carreras de caballos, las encerronas y las actividades gallísticas del pico y la espuela. Para ese entonces, las carreras de caballos se realizaban en las calles del centro de la ciudad, que para la época no estaban pavimentadas. En el coleo, uno de sus promotores a través de la historia fue Aníbal Ron Hijo, quien fue productor agropecuario hijo de Aníbal Ron Machado. Por ello, el epónimo que lleva desde hace muchos años la manga de coleo que lleva su nombre. Algunos de los nombres que recordamos a través de la historia en la parte del coleo son Celestino Gastón Landaeta, Moisés González, José Macayo Hernández, Arturo Zapata, Carlos Tiago, Arturo Alfajardo, Martino Villegas, Adán Rodríguez, Félix Machado, Cheto Alza, Carlos Vierre y Alejandro Rondón, entre otros. Con el paso de los años llega el béisbol
como disciplina de conjunto y el atletismo en algunas actividades esporádicas que se realizaban. El béisbol, que se introdujo al Guárico por Altagracia de Orituco y posteriormente en Valle de la Pascua, donde tuvo más desarrollo y más vida. A finales de la década del 20 se tomó como un antecedente del béisbol acá en Sarasa, específicamente el 18 de mayo de 1923, cuando se realizó un encuentro entre el equipo Alianza de Valle de la Pascua y Orientales de Sarasa. Este fue el primer partido que Sarasa jugó contra un municipio foráneo, según lo reseñado por el abogado Luis Pérez Guevara en su libro El ayer de la princesa, donde el equipo Alianza le gana a los Orientales 10 carreras a 7. Por cierto, los jefes civiles, ambos de apellido Carreño, fueron los que organizaron todo esto, y ese juego se realizó en los terrenos de la Plaza Páez. Luego la actividad deportiva de esa disciplina continuó en el año 32 al 38, donde se organizaban veladas culturales para recaudar fondos para la compra de uniformes e implementos deportivos, debido a la actividad que llevaban a cabo clubes o los equipos de béisbol para ese momento. Para la década del 40 ya salen a la palestra equipos como los Piratas de la Loma, los Leones del Médano y el Colegio Federal, que se mantuvo, y el sector del centro organizó un equipo que se llamó York Baseball Club del Centro, tal como lo reseña Moisés Rodríguez, el cronista de la ciudad, en una de sus obras públicas sobre el equipo Piratas de la Loma. El equipo se enfrenta a los Leones del Médano y gana 14-8 este encuentro, que se realizó en el año 1943. Pirata mantuvo una hegemonía durante varios años. En esta novela estaban, entre otros jugadores, Pedrito Valor, Miguel Cabeza, el Mono fue mayor y Guillermo Chingoreto Campos, que falleció en el estadio de la Plaza Páez, como ya la mayoría sabemos, en momentos que dio un batazo entre dos y en su carrera, llegando a tercera base, sufre un infarto. Entre el año 74 y 75 se inaugura en el primer gobierno de Rafael Caldera, con el epónimo de este insigne jugador, al estadio que se encuentra en el sector que lleva su mismo nombre y donde se practican varias disciplinas deportivas, y que es reconocido por su terreno de juego por el hecho de mantenerse activo tanto en verano como en invierno. La relación con el equipo Pirata de la Loma fue tal de Chingoreto Campos que en el epitafio de su sepultura se puede leer palabras más, palabras menos: aquí está un pirata que murió con valor. Posteriormente, a mediados de la década de los 60, se conforma el equipo Pericos de la Loma, los Celis de Curazao, los Bravos de Golfo Triste y las Águilas del Médano, cuyo nombre deriva de un comerciante que era el distribuidor de la cerveza Zulia y donó una franela que tenía en el logo de esta y deciden colocarle dicho nombre. Este breve relato es parte de nuestro largo historial deportivo del béisbol en sus inicios. La historia es una ciencia que nos permite conocer ese pasado para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. Es así como encontramos que en este largo recorrido y en historia más reciente aparecen los nombres de Rafael Jerónimo Barrios, primer saraceño en firmar en el béisbol organizado como infield por los Tigres de Detroit en marzo de 1998. El dominicano Ramón Peña, en septiembre del mismo año, fue quien lo firmó, y posteriormente firma con los Caribes de Oriente. Jugó 2 años aquí en Venezuela en la Super League. Tuvo una pasantía en República Dominicana, donde lo hicieron pitcher, y luego viaja a Estados Unidos, donde jugó 2 años en ligas menores. Tenemos también a Igor Rossi, quien firmó con los Yankees de Nueva York y con Caribes de Anzoátegui, con La Rioja, con Oakland y Magallanes, y a el gran Juan Vicente Infante, firmado el 1 de marzo de 2016 por los Astros de Houston. Jugó en la Liga Bolivariana, en la Liga Mayor de Béisbol Profesional, donde fue reconocido como el productor del año. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con los Tigres de Aragua, Navegantes de Magallanes y Leones del Caracas, donde logra la hazaña de titularse campeón del béisbol venezolano con las novenas más emblemáticas de nuestro país.
Actualmente tenemos altas expectativas con los niños Manuel Sierra Jr., quien firmó con la Academia de Jackson Meleán, y Rafael Jerónimo Jr. Barrios en la Academia de Sprint Training, quienes están catalogados como grandes prospectos a nivel nacional. Hay un espacio poco conocido para los saraceños donde se practicaba béisbol y fútbol, y es donde se encuentra actualmente los Silos Casa. Se dice que allí empezó la práctica del fútbol en Zaraza y posteriormente se expande a Megapájaro, actual planta de tratamiento. Allí jugaron Aquino Villegas, Freddy Rengifo, Juan Cochina Rojas, quien cumplía como portero con una agilidad felina impresionante, Gilberto Guerra, Toño Prieto, entre otros jugadores. Posteriormente, el fútbol en Zaraza comienza a organizarse por medio de las colonias que llegaron en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, otros en la década de los 60. Son ellos que conforman un equipo integrado por libaneses, sirios, españoles y portugueses, donde podemos nombrar a los hermanos Da Silva del Abasto Federal, Camilo Nieto Casal, Manolo Leiva, propietario del taller Guárico, quien va a promoverla y darle amplitud al fútbol, cuando al final de los años 60 convoca a jugadores nativos como Osvaldo Tornillo Delgado, Antonio Cucaracha Chaurán, Juvencio Cheremo, Salvador Rojas, entre otros. Este equipo se inscribió en el estado de Anzoátegui, donde tuvo una actuación bastante importante. En el año 70 se realiza el primer torneo interbarrio, donde destacaron Curazao, que gana el campeonato con un uniforme donado por Comercial Caracas, gracias también a la colaboración de José La Perla. Y el Faro fue patrocinado por Rafael Ayala, dueño del club El Faro. Este equipo gana el segundo campeonato integrado en la portería por Juan Campos y uno de José Alcalá Campos, y allí formó parte de los hermanos Coyote, entre otros. Hay que destacar durante esta historia que en Médano hubo un momento donde hubo una dispersión con respecto a algunos jugadores, pero se mantuvo organizado, se mantuvo activo, y bueno, se sumaron otros jugadores a la base de los cuales ya estaban Alexis Play Guerra, Carlos Tacabonos, Omar Cabello Guerra, Arquímedes Charnero, Negro Milpa, entre otros, y que posteriormente se va a convertir en los años 70, o va a tener una hegemonía. En la década de los 80 ganó 6 torneos de manera consecutiva. El 24 de junio de 1979 se funda el Club Atlético Unare, con el objetivo de fomentar y desarrollar la práctica del fútbol en el municipio Pedro Zaraza, y muy especialmente en el sector Los Guásimos, en todas las categorías. Osvaldo Barrios, con una gran experiencia en el fútbol guariqueño para la época, fundó este club junto a un grupo de hombres como Alfredo Salmerón, Richard Hernández, entre otros. Es así como nace una gran rivalidad deportiva de los dos grandes del fútbol zaraceño, el Médano Fútbol Club y el Atlético Unare, donde han pasado jugadores emblemáticos en lo que respecta al Médano. Podríamos nombrar a Teodoro Talaguerra, Javier Muralla Campos, Alejandro Méndez, Torroco Gómez, Franklin Macayo, Arquímedes Charmelo, Javier Gordo, entre otros. Por parte del Atlético Unare, Alfredo Salmerón, Osvaldo Baro Barrios, Richard Hernández, Alexander Polino González, Henry Guerrier, entre otros. Hay que destacar que el primer zaraceño en jugar fútbol profesional en primera división fue Javier Tinaga Campos. Y además de eso, es el único director técnico que ha dirigido en esas instancias
todo ello con el equipo de la UCB. Le siguieron Gabriel Gaby Magallanes y Javier Goto, en paz descanse, quienes jugaron en el Samán de Aragua, y en tiempos más recientes, Kevin Rafael Díaz, quien ficha con Llaneros de Guanare en el 2020, en el 2023, pasa a Hermanos Colmenares y actualmente juega en el equipo Angostura Fútbol Club. También, en estos últimos tiempos, y sobre todo este año pasado, también destacó Luis Felipe Quintana, campeón con el Pachi y máximo goleador en su categoría, y con la selección de Venezuela, que participó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, ocupando el cuarto lugar en la competencia. En la rama femenina tenemos a Gismar Hernández, jugadora que ha sido ficha del Caracas, el Monagas y Hermanos Páez, a Seriani Pérez, que jugó para el Monagas, y en categoría menor, Yusmari Mania, formada en las categorías menores de las Panteras de Sarasa, que participó con la selección del Estado en los Juegos Federados de Asociaciones. Jugó con el Deportivo Guari con la Sub-17, y este próximo 14 de enero, estará participando en las eliminatorias Sub-17 con el equipo de Golfo Triste en la ciudad de San Juan de los Morros, y en el reciente campeonato realizado en el verano quedó como máxima goleadora del torneo. Es de resaltar que cuenta con 15 años y ha invadido en categorías superiores. Quiero en este momento hablar de deportes no tradicionales que han llegado acá al municipio de Pedro Sarasa, como el tenis, que de manera recreativa el doctor Horacio Aguilar, en una oportunidad, en tiempo atrás, estuvo colocando una malla, y es Víctor Laya quien trae el tenis acá en Sarasa. Podemos hablar del balonmano, donde lo trajo una cubana, que en este momento no recuerdo su nombre, y donde tenemos uno de los grandes atletas del municipio, Pedro Sarasa, que ha participado en mundiales sudamericanos, y para ustedes contar, se habla de Albert Goitía, para que les digo un fuerte aplauso. Y muy especialmente, algo que decía Javier hace rato, de la presencia de los representantes de la familia. Y hoy tenemos a Albert aquí, y aquí, a pesar de su situación clínica, vamos a decirlo así, también está presente porque siempre ha estado. Quiero un fuerte aplauso para su señor padre, Albert, que se encuentra acá. Levanta la mano antes, ahí lo tenemos. Hay que destacar esto. Y dentro de esos deportes, hace aproximadamente 30 años, inicia la potencia en Sarasa, por parte de Alejandro Méndez, que en paz descanse, precursor de dicha disciplina deportiva en el estado Guárico. Alejandro escucha hablar de esta y se pone en contacto con la Asociación de Potencia del Estado Anzoátegui, y comienza la asesoría teórica y práctica que permite el inicio del desarrollo de la potencia en el gimnasio Ironman, para años después convertirse, como lo dice su nombre, en una potencia municipal, regional, nacional e internacional, donde destacaron Emmanuel Rodríguez, Aaron Josué González, Alfonso Saturno, Ángel Huecheque, el mismo Alejandro Méndez y Hernán Ron. Fue tal su nivel que recorrieron países como Argentina, la India, Polonia, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, entre otros, dejando en alto el nombre de Venezuela y la Atenas del Guárico.
ganando títulos mundiales suramericanos y siendo nombrados muchos de ellos atletas del año en la Federación Venezolana de Potencia y en la Federación Suramericana de Potencia. Es así como se titula